Bien, buenas noches, queridos socios, muy buenas noches, familia Benelete. Bienvenidos a esta plática del jueves 22 de julio. Y bueno, súper tema el que tenemos hoy. Le damos la bienvenida a nuestros amigos y socios que se están conectando en este momento aquí a través de este Zoom y también a toda la familia que se está integrando en Facebook. El súper tema de hoy. ¿Por qué se forman coágulos en las arterias? Y digo que es un súper tema porque es algo que a todos nos atañe, ¿eh? No hay ser humano que se escape de esto, no existe. Hay que decirles que eh, es tan importante, pero tan importante que pues es la primera causa de muerte. Pues sí, pero no solamente en México. Ojalá que fuera solamente una zona, pero es la primera causa de muerte en el mundo. Y es muy importante saber por qué se forman coágulos en las arterias, por qué se tapan, cuál es el proceso que está detrás de eso, cuándo empieza y sobre todo, qué podemos hacer para hacer más lento ese proceso. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y si no somos conscientes de él, pues saben que todos estamos en el juego de la salud y de la enfermedad. No hay humano que se escape a esto. Y estamos hablando desde la infancia, ¿no? Y todas las demás etapas que siguen. Entonces, es muy interesante poder escudriñar sus secretos y también, pues como es un tema muy largo y que tiene mucha información y tan importante que finalmente un día pues va a acabar con la mayoría de nosotros. Entonces, pues es muy importante entenderlo, ¿no? Desde el principio. Y entonces lo he dividido en dos sesiones, en esta sesión del jueves y el próximo jueves que también vamos a estar platicando la continuación de este tema tan importante, así como una novela, ¿eh? Nos vamos a quedar picados porque hay mucho que aprender acerca de esto, pero mucho, y mucho que saber. Y van a encontrar ustedes también en esta plática la explicación, pues a muchas de las cosas que nos pasan a nosotros mismos o que les pasan a familiares muy cercanos, papás, hijos, compadres y todo, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos arrancando. Solamente quiero saludar a los que puedo ver rapidito aquí en la pantalla. Voy a ser muy rápido. Y está por aquí Ana Rosa, bienvenida. Román, Clementina Arcos, Erika BM, Maribel. Está por aquí Elsie, Janet, Claudia, Tomás Martínez, Maribel Q. Luis Lin, qué gusto saludarte también. Tere Martínez y mi tocayo Raúl Quintero. Bien, vamos a arrancar, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a escudriñar, les digo, este tema tan increíblemente importante y que, bueno, pues a todos nos tiene en jaque desde muy tempranas edades, ¿no? Entonces vamos a pedirle aquí a la computadora que nos ayude a transmitirlo y vamos a escoger la plática. Un segundito, ya estoy tomándola. Ok, aquí está. Bien, mientras aparece en pantallas, de darle las gracias, como siempre, a nuestro director general, a Daniel Escudero, y al equipo que siempre está detrás de estas presentaciones, que ya conocen a José Manuel y a Leti Holguín, que siempre están presentes y pendientes para que todo esto pues vaya con toda la fluidez que se necesita. Entonces, bienvenidos a los que ya me conocen, a los que no. Ya saben que en este negocio siempre está entrando gente nueva y bienvenidos a este
espacio de beneficio para tu salud que hacemos todos los jueves de las 9 a las 10 de la noche. Para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza y pueden contactarme aquí en este teléfono 72 22 54 95 43 y podemos platicar también a través del correo de la empresa que es salud@benelate.com de lunes a viernes de las 9 a las 16 horas. Y bueno, la pregunta de los 64 millones de pesos, ¿qué es lo que finalmente mata a la mayor parte de las personas? Aparte de que los enferma, pero también pues nos mata a todos los humanos, es esto, el taponamiento de las arterias, de los vasos. Hoy vamos a platicar mucho de las arterias, pero fíjense que en nuestro cuerpo pues no solamente existen esas arterias, sino obviamente que existe el retorno de la sangre que se lleva a través de las venas y de otros vasos que se llaman vasos linfáticos. Hoy nos vamos a concentrar en por qué se forman coágulos dentro de las arterias, pero también se pueden formar estos coágulos, por ejemplo, en las venas. Hoy no va a ser el tema, otro día vamos a tocar ese tema que también es muy interesante. Pero como esta es la enfermedad más común y creo que lo más importante, entonces nos vamos a centrar en el taponamiento, pues del sistema circulatorio, pero a nivel de las arterias. Bien, como les decía, es la causa principal de muerte, pues en el mundo. Y esto acaba, como ven aquí, con el 30% de las muertes son adjudicadas precisamente a este taponamiento, a esta formación de coágulos. Y eso la convierte en la principal causa de muerte. Hay otras causas de muerte, por ejemplo, aquí en nuestro país, cuando se clasifican las causas de muerte, si uno se asoma, por ejemplo, si ven los datos del INEGI, que son muy fáciles de localizar, donde dice principales causas de muerte en México, van a encontrar que la primera causa es la diabetes. Ah, caray, pero ¿cómo que la diabetes? Entonces, bueno, pues resulta que la diabetes y sus complicaciones, que son muchas, pues son la principal causa de muerte. Bueno, sí, pero ¿qué creen? Dentro de todas esas causas que están dentro de la diabetes, la número uno son los problemas que vamos a platicar ahorita. O sea, el taponamiento de las arterias, o sea, los problemas cardiovasculares son los que más matan, obviamente, a la persona que tiene diabetes. Y por una razón muy sencilla, porque un diabético está viviendo en una acidez constante. Recuerden que todas las enfermedades están relacionadas con la acidez. Bueno, pues la diabetes es la reina de la acidez. Y cuando hay mucha acidez en el cuerpo, pues se facilitan muchos de los procesos que adelantito vamos a ver y que facilitan el taponamiento, pero ahora taponamiento acelerado, ¿de qué? Pues de las arterias, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto porque uno pensaría, bueno, pues es que entonces la diabetes es la que más mata, ¿no? En nuestro país. Pero sí, pero por causas vasculares, por causas de taponamiento. Y estamos hablando de infartos, de embolias, de todo eso que vamos a ver adelante. Bien, a este proceso de taponamiento, imagínense que es como las tuberías de las casas muy antiguas. No sé si recuerden que en las casas antiguas las tuberías no eran de cobre, sino eran como de un fierro que se llama fierro galvanizado. Seguramente si han ido a la casa de su mami, de su abuelita, o no sé, de alguien que tenga una casa ya más antigua, pues no existían las tuberías de cobre. Ahora pues ya hay de plástico y de muchas cosas más, de PVC y de muchas cosas. Bueno, pero antes eran de ese fierro galvanizado que es un poquito más resistente a la corrosión. Pero finalmente esas tuberías tenían este problema, o sea, se iban corroyendo por dentro hasta que se tapaban, ¿verdad? Y entonces cuando quitaban los pedazos de tubo,
pues encontraba la gente allí un taponamiento que era de oxidación, pero también de lo que la gente llamaba sarro, ¿no? Y ese sarro, fíjense que es muy interesante porque es algo muy parecido a lo que nos pasa por dentro de nuestro organismo. Claro, en la medicina no podemos hablar pues con esos términos comunes. Entonces le llamamos, pues con su nombre técnico, a este taponamiento. Y este taponamiento se llama arterioesclerosis. ¿Y qué es eso de esclerosis? Bueno, esclerosis significa una cicatriz. Pues sí, una cicatriz que está dentro de las arterias, que las está tapando. Y ahorita vamos a ver de qué está hecha esa cicatriz. Y entonces es esto, ¿no? La arteriosclerosis, engrosamiento y endurecimiento de las arterias de cualquier tamaño. ¿Por qué? Porque tenemos arterias muy grandes, por ejemplo, las que están en el corazón, que son pues realmente muy anchas, muy grandes. Imagínense, por ejemplo, la arteria aorta, la que sale inmediatamente del corazón. Bueno, es una arteria que si pudiéramos compararla con algo de nuestro cuerpo, es más gruesa como una vez y medio su dedo pulgar, o sea, bastante gruesa. Así pueden poner su dedo pulgar y como una vez y media más ancha es la arteria y tiene muchísima presión. Entonces, cuando se taponea, eh, existen varios cambios para esto que ahorita los vamos a ver. Y a este proceso le llamamos arteriosclerosis. Ahora, esta arteriosclerosis pues tiene que ver con este estrechamiento, ¿verdad? Que hay un vaso apretado y obviamente la circulación ya no va a pasar como antes. Y si no pasa, pues entonces, imagínense, viene la sangre y del otro lado hay un tejido que está esperando ser alimentada por esta sangre, pero como ya no pasa suficiente, entonces el tejido empieza a sufrir. Pues sí, eso es lo que pasa por dentro, pero por fuera lo que refiere la gente es dolor, dolor de pecho, un dolor que a veces la gente dice, es que me quería dar un infarto, ¿no? Entonces tuve un preinfarto. Ah, bueno, pues nos estamos refiriendo a eso, a esa falta de circulación. Bueno, esto es la arterioesclerosis. Ya dijimos que es arterias tapadas independientemente de su tamaño, sea grandes y chicas. Pero hay otro término que a veces nos confunde, que es este, ateroesclerosis. Ah, caray. A ver, entonces, ¿qué no era lo mismo? Vamos a regresar el otro. No, este es arterio. Y esta de acá es atero. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, pues es que tiene mucha importancia cuando se tapa un vaso de mediano o de gran calibre, como les decía, por ejemplo, la aorta, o la parte de la aorta que va hacia el abdomen, o las arterias ilíacas que van hacia las piernas, ¿no? Y que son dos, y que son muy grandes. Y cuando una arteria grande o mediana empieza a taparse, a aparecerle ese sarro adentro, pues entonces le llamamos ateroesclerosis. Bueno, así es la medicina con esos detalles, ¿no? Y bueno, aquí tenemos entonces de este lado una arteria que pues se supone que está limpia, normalita, pues que está funcionando muy padre, pero aquí pues ya tenemos una arteria donde pues está taponeando, ¿no? Y aquí a ese tapón, a ese sarro que está por dentro, le llamamos placa. Entonces, cuando ustedes van al médico y si les hicieran un ultrasonido o una radiografía, que es mucho más fácil, bueno, hay varios métodos, ¿no? Hasta una tomografía, una resonancia, pero bueno, hablemos de lo más común que es un ultrasonido o una radiografía de alguna parte de su cuerpo y nos podemos dar cuenta cuando los vasos son grandes, como en este caso, de mediano y de gran calibre, nos podemos dar cuenta de que son vasos que ya tienen ateroesclerosis. ¿Eso qué quiere decir? Taponamiento. Y ese taponamiento impide que haya una buena circulación. A ese taponamiento no le llamamos taponamiento, le llamamos placa. Ah, es que fui al médico y me dijeron que tengo una placa de ateroesclerosis. Bueno, traducción, pues que se te están tapando la tubería, pues, y que un día te va a matar.
y que depende de dónde se tape, pues vamos a tener diferentes manifestaciones, lo cual es muy lógico, ¿no? O sea, no es lo mismo que se tape, por ejemplo, una arteria de un dedo, ¿no? Y entonces si se tapa la arteria de un dedo, pues entonces aquí el dedo ya no tiene una buena circulación, y si no tiene buena circulación, pasa como cuando, bueno, no sé si alguna vez han jugado o visto en los niños que se ponen una liga, ¿no? Y se ponen una liga en el dedo, por ejemplo, y se la aprietan, ¿no? Una liga en el dedo y se la aprietan, y inmediatamente el dedo empieza a cambiar de qué, de color, ¿verdad? Se empieza a poner morado porque ya no hay circulación. Bueno, nos damos cuenta a tiempo, quitamos la liga, no pasa nada, ¿ok? Sí, pero cuando está tapada por dentro, cuando hay un taponamiento, cuando hay una ateroesclerosis, ¿eh? Pues entonces la cosa cambia porque ahí no podemos quitar ligas ni nada y no podemos entrar a limpiar por dentro la arteria, no hay un cepillito para eso, porque habría muchas complicaciones y entonces el organismo empieza a sufrir. Entonces, si es en un dedo, pues vemos que se pone morado y todo, y a veces, que esto es algo muy común en los diabéticos, si eso pasa en los dedos de los pies, bueno, pues se ponen morados y a veces se terminan amputando esos pies, ¿verdad? Ese dedo a veces el pie, a veces la pierna, para evitar otras complicaciones. Bien, entonces espero que vayamos yendo claros despacito hasta allí, cómo va este proceso de ateroesclerosis. Bien, entonces este tapón, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Ya más grande, pues pero ¿de qué está hecho, pues? O sea, ¿de qué está hecho ese sarro que nos aparece por dentro en nuestras arterias? Bueno, pues está hecho de estas cosas que les anoté aquí. O sea, tiene varios componentes. No es solamente una cosa, ¿sale? Entonces, tiene colesterol, tiene calcio, pero fíjense que el calcio no entra, no es solamente el calcio tiene componentes, ¿no? Entonces, puede haber allí carbonato de calcio, puede haber allí fosfato de calcio, puede haber allí oxalato de calcio, que esto lo platicábamos en la plática, digo, en la conferencia pasada, de por qué se forman esos oxalatos y también eh, los fosfatos de calcio. Y tiene que ver con los ácidos, precisamente, porque el organismo ve que aquí hay una zona lastimada, ajá, y entonces está llena de ácidos y lo que hace es meter el calcio para poder neutralizarlos y se forman esas sales. Entonces, es muy común que la gente vaya a una radiografía, como les decía, y le digan, pues es que tienes calcificadas algunas arterias, por ejemplo, del corazón, la aorta, por ejemplo, o la aorta abdominal, o las ilíacas que van en las piernas. O sea, la calcificación puede aparecer en cualquier lado, porque el calcio lo podemos ver en los rayos X. Lo demás no podemos ver nada, pero el calcio sí. Y entonces, no es precisamente el calcio solo, sino que es el calcio que está tratando de neutralizar todos esos ácidos. Entonces, ese tapón está hecho de esta mezcla: colesterol, sales de calcio, de muchos tipos de células que quedan atrapadas allí, pues obviamente de las células que forman la sangre, ¿no? O sea que pueden ser los eritrocitos, pueden ser los glóbulos blancos también quedan atrapados, o otras formas que están en la sangre como esto, las plaquetas. Las plaquetas, cuando hay un daño celular, son las que se unen unas con otras. Las plaquetas, fíjense, es muy interesante, no son células, son como trocitos de células, pero no son células, son como trocitos. Bueno, pues esos trocitos son importantísimos porque cada vez que hay un daño, por ejemplo, si nos lastimamos la nariz con un golpe o nos sonamos fuerte la nariz en la limpieza, la cuestión aquí es que eh, las plaquetas inmediatamente se activan, se juntan unas con otras, forman una pelota y van hacia la pared de la célula y ahí se estacionan y quedan ahí, tapando el daño. Y eso es lo que conocemos como coágulo.
Es que ya le coaguló la sangre, ¿no? Y a veces hay niños que tienen, por ejemplo, muchas hemorragias en la nariz y cuando se suenan ya después de que se paró la hemorragia, pues sale el coágulo. Entonces el coágulo está hecho de muchas cosas, pero principalmente de plaquetas. Y de esto que les anoté aquí abajo, que se llama fibrina. La fibrina pues es como si fuera un cemento, un tipo de cemento que une a las células. Entonces se forma el coágulo con células, con plaquetas, y luego entra la fibrina como una malla para tenerlas, y todo eso es lo que conocemos como coágulo, ¿eh? Entonces, el tapón que tapa las arterias, que hace la aterosclerosis, pues está formado de todas estas cosas, ¿no? Estos mastocitos que les puse aquí son células de defensa, porque el organismo se está defendiendo siempre, 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 siempre. Y son células de defensa que ante la emergencia de que están dañando una pared de la célula, pues se activan inmediatamente y se acercan al lugar y ahí se quedan atrapados también. Y estos mastocitos, fíjense, esto es muy interesante, son portadores de materiales que el organismo utiliza como defensa y que se llaman oxidantes. Entonces, creo que ya pueden ir viendo que adelante pues vamos a hablar de antioxidantes. ¿Por qué? Porque cuando hay un daño en la célula y por un exceso de acidez o por lo que vamos a ver adelante, los mastocitos se activan y pues empiezan a defender y pues hacen lo que están programados a hacer, a soltar oxidantes. Sí, pero cuando sueltan muchos, pues la destrucción es mucha también. Entonces, como ven, el tapón está hecho de muchas cosas, pero tiene vida, pues, o sea, no es algo estático, no es como un sarro inerte, no, más bien es un sarro con bastante vida y con muchos cambios, que obviamente todo eso sigue dañando a la pared celular. Y obviamente, una vez que se estaciona ahí digamos, el tapón, ¿eh? Pues entonces todavía el organismo trata de defenderse mejorando la circulación y crea nuevos vasos, pero no son vasos grandotes como las arterias, y son microvasos que están alrededor de las arterias como para hacer otros caminos, ¿no? Y mejorar la circulación. Bien, así es como funciona nuestro cuerpo para defendernos. Entonces aquí ya tenemos esta pelota que ya les dije de qué está hecha. Bueno, pues todavía esta pelota puede tener más complicaciones. Por ejemplo, esto con la circulación y la presión que está aquí se puede desprender. O sea, puede ser empujado hacia adelante ese coágulo que está hecho de esas cosas, ese tapón, y se empuja hacia adelante. Pues sí, pero ¿qué creen? Nuestro organismo está construido como, en nuestro sistema circulatorio como un árbol, ¿no? Entonces cada vez las ramas son más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, y entre más avanza son más pequeñas todavía, y entonces adelante, ese tapón que se desprendió, que está caminando, se va a quedar atorado. Pues claro, porque ahora la luz de los vasos es más pequeña, claro. Eso, ese atoramiento, es lo que conocemos como embolia, porque entonces este tapón que se desprendió se comporta como eso, como si fuera un émbolo. Y la gente entonces dice, es que fíjate que estaba yo con mi tío y de repente estábamos comiendo, ¿no? Y pues todos a todo dar y de repente se desmaya, cae. Lo llevan al hospital, le hacen algunos estudios y le dicen, ¿sabes qué? Es que tuvo una embolia. Vaya. Entonces quiere decir que pasó esto. Se le desprendió este tapón y pues se atoró en un vaso más pequeño adelante. Solo que pues hay problemas porque a donde les gusta atorarse, que son las arterias más pequeñas, generalmente esas arterias más pequeñas pues están pues, en el corazón. Entonces si se atora ahí pues es un infarto, ¿no? O las arterias del cerebro. Y entonces hay mucha gente que cuando le pasa eso y cuando ya se están recuperando, ahora resulta que pues que no puede hablar o que no puede reconocer.
O que sí puede hablar y puede reconocer, pero ahora ya no puede mover la mano izquierda, por ejemplo, y el pie izquierdo. Y entonces es esto lo que les pasa, ¿no? Hay una muerte de las células que están hasta allá, porque esas células estaban esperando pues ser bien nutridas, que les dieran su alimento adecuado, su volumen de sangre adecuado, y resulta que hay un tapón como este que se atoró, y bueno, entonces pues tenemos esos problemas, ¿no? Eso es lo que es la embolia. Entonces, pues son cuadros que duran mucho tiempo, que a veces dejan incapacitado a la gente, ¿no? Entonces, la embolia, esta embolia puede ser producida por como un coágulo sanguíneo, que ya platicamos, ¿no? Pero a veces también es por una burbuja de aire. Esto es más raro, pero las burbujas no crean que con una burbuja pequeña, ¿no? Esto generalmente se da en las personas que les gusta el buceo y que no se descomprimen, se llama eso, adecuadamente, o sea, que no llevan su tiempo para cambiar de gases. Ya es otro tema, pero por aire puede ser también. Pero también puede ser por una gotita de grasa que funciona como un émbolo. Ajá. Oye, ¿y en qué situación es esa? ¿Cómo que una bolita de grasa? Sí, pues resulta que cuando hay accidentes y se rompen los huesos, dentro de los huesos pues tenemos la médula ósea, ¿no? Lo que mucha gente llama el tuétano, ¿no? Del hueso. Bueno, pues sí, pero ese tuétano está hecho de muchas grasas. Está hecho de muchas cosas, de muchas células, de todo, pero tiene también grasas. Y entonces ese hueso que está roto libera hacia la circulación una grasa de hueso que normalmente eso no existe en la sangre, pero pues como está roto. Ah, bueno, pues eso se llama una embolia grasa y también puede matar a la gente. Y es la causa de que mucha gente que tiene accidentes se pueda morir de una embolia grasa. Y bueno, es una complicación, pues no es tan común, pero sí existe y también puede dar lo mismo. Y es lo mismo, es un taponamiento, es una embolia. Pero también puede ser por un cúmulo de bacterias. Por ejemplo, si hay muchas bacterias en la sangre, empiezan a hacer una reacción con la propia sangre y también producen estos émbolos, estos coágulos. Y la misma historia hasta que se llegan a taponear, pero ahora está peor, porque pues como son virus, bacterias y hongos, pues también producen sus propias toxinas, sus propios venenos y todavía le meten más a la fiesta, ¿no? O sea que... Y también, por último, aunque no es tan común, pero cuando hay tumores también, porque los tumores hacen sus metástasis, o sea, sus hijos de tumor, pues sí, pero a través de la sangre lo hacen. Y entonces a veces son pelotas de células tumorales que también pueden hacer este taponamiento. Entonces, como ven, es algo que no tiene una sola causa, estos taponamientos, pero la más común de todas son las que vamos a ver adelante. Porque las de aire, las de grasa, las de bacterias, las de tumores, bueno, pues sí, 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 pero no son tan comunes como lo que vamos a ver adelante. Dependerá de dónde esté el taponamiento, pues lo que vamos a encontrar, ¿no? Obviamente, si hay un taponamiento y no le llega sangre es suficiente, por ejemplo, pues nos puede dar un problema en el riñón. Y entonces, si ya no funciona el riñón, pues entramos en insuficiencia renal. Por ejemplo, aquí se ve claramente que, bueno, que hay manchas, ¿no? De sangre en este riñón que está preparado aquí. Sí, pero hay unas zonas que están blancas. Estas zonas blancas quiere decir que aquí no le llegó nunca sangre y que alguna arteria por aquí fue la que se tapó y quedó ya esto sin sangre, o sea, una palidez intensa, ¿no? Porque ya no le llegó sangre. Eso se llama un infarto renal. Pero también puede aparecer este tipo de taponamientos, ¿eh? Esta pelota que dijimos ahí de sarro, se llama así, trombo, ¿verdad? Un trombo. Y la trombosis quiere decir presencia de trombos, o sea, presencia de esas pelotas, ¿no? De esos coágulos. Y bueno, cuando esto pasa dentro de un vaso, por ejemplo, aquí de una vena, pues la vena se inflama y la pierna empieza a cambiar de color y el dolor es intenso. Y además la trombosis
pues eso es cuando está aquí atorado la pelotilla, pues. Pero a veces esa pelota se desprende, como les digo, y sigue a la circulación y da problemas de embolia más arriba. ¿Eh? Bien, ¿qué otra cosa puede pasar? Bueno, pues la más temible de todas sería esta, ¿no? El infarto ¿de qué? Del miocardio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues casi la mitad de las personas que tienen infarto se mueren en el momento, ¿sí? Y los otros, los que sobreviven, pues quedan pues con sus propias secuelas, ¿no? O sea, es nada agradable. Pero casi la mitad pues no tienen chance pues de nada porque solamente les dio el infarto y ahí quedaron muertos, ¿verdad? Y como son procesos muy crónicos también. Si el taponamiento se da a nivel de las arterias del cerebro, pues eso se llama también un infarto cerebral, ¿no? Y pues es increíblemente doloroso, tan doloroso que a veces muchos pacientes llegan pues a perder el conocimiento, o sea, se desmayan de tan fuerte que es el dolor. Pues sí, se desmayan, pero si les da un infarto, dependerá la zona que esté dañada, serán las consecuencias de lo que ya no pueda hacer. Hay gente, pues, que les digo que se afectan mucho ¿cómo decir? Como sus funciones cognitivas, o sea, ya no pueden reconocer quiénes son o a sus familiares o dónde están. A veces depende de la otra zona, por ejemplo, si es una zona motora, bueno, pues ya no podrán mover un brazo o una pierna o las dos cosas. Entonces son cosas muy, muy, muy delicadas, ¿no? Y, por ejemplo, esto es muy importante porque este, eh, es algo común también, que se pueda tapar eh, una arteria que sale de la aorta del abdomen, o sea, una rama, pues, y esta se llama la arteria mesentérica. Bien, entonces dependerá de qué mesentérica se haya ocluido, veremos las consecuencias, pero por ejemplo aquí todo esto negro que ven es de que aquí ya no pasó ninguna circulación, o sea, como se acuerdan que les dije como la liga, ¿no? Que queda en el dedo y que queda apretado y que queda morado, pues así. Y aquí, bueno, pues ya se trata como fue una zona muy pequeña, bueno, ya aquí de este otro lado, en esta otra foto, ya se la quitaron y bueno, pues se espera que pudiera mejorar el paciente. Pero, híjole, ¿cómo platicarles esto? Esto es algo tan grave que la mayoría de los pacientes no sobreviven a una trombosis mesentérica. Y todo es por estos taponamientos de los que estamos hablando, de por qué se formaron esos coágulos a ese nivel. Y obviamente esto tiene una explicación muy sencilla también, porque eh, resulta que cuando comemos excesos de ácidos y que estamos lastimando las paredes de nuestras arterias y venas, entonces la mayoría de esa sangre que está ácida y de todos sus contenidos, aparte de que les digo de virus, bacterias y hongos que convivimos con ellos todo el tiempo, entonces esos ácidos se absorben hacia nuestra sangre y empiezan a circular. Pero en cada circulación que dan, como siempre están presentes, pues están lastimando nuestras arterias por dentro. O sea, prácticamente es como lijarlas, ¿no? Como si agarráramos una papel lija y estuviéramos lastimando y lastimando y lastimando hasta que un día, pues el organismo, acuérdense que se defiende haciendo estos coágulos, se está defendiendo de la acidez y forma ese trombo, forma esa pelotilla que ya vimos que está hecha de muchas cosas. Y en algún momento es tan grande ese trombo que ¿eh? Tapa la arteria donde está y entonces todo lo que sigue adelante ya no tiene circulación. Y estas son las consecuencias. Una trombosis mesentérica es fatal casi en la mitad de los casos. Y pues eso
pasa, da el síntoma, digamos, en una zona, pero en realidad lo que está pasando es que todas las arterias del cuerpo están sufriendo. Y en este momento, pues dio ese síntoma, pero no se escapa de que, pues obviamente puede haber más síntomas de mala circulación más adelante y como les dije, es la primera causa de muerte, ¿no? Y obviamente, entonces aquí tenemos que hablar de los predisponentes, que es lo que decíamos. Y si ustedes ven esto, es lo que platicamos en cada conferencia. Yo quisiera haber descubierto que una dieta rica en carne y que una dieta rica en hamburguesas y en pizzas y en azúcares refinados es lo mejor para la salud, pero no es cierto. Es las peores cosas que podemos encontrar y son muy dañinas. Y cuando se comen en exceso, pues todavía son más dañinas. Entonces, nadie nos escapamos a este proceso, ¿no? Entonces, estos son los predisponentes. Obviamente, esto es lo que hay que evitar, que es parte de lo que les platico, pues, en mi libro, ¿no? Y también aquí en esta otra, pues todavía el riesgo cardiovascular, o sea, de estas enfermedades y de otras más, pues todavía es mayor cuando ahora ya estás enfermo. Pues sí, porque obviamente estamos hablando de un exceso de qué, pues de acidez. Y la gente que ya tiene hipertensión arterial o que tiene problemas de sobrepeso o franca obesidad, diabetes, ¿no? Que no hace ejercicio, que tiene, como les digo aquí, su dislipidemia, o eso quiere decir que tiene elevados el colesterol, los triglicéridos y todo, y que además fuma, o que tuviera algún otro tipo de drogadicciones, pues todavía aumenta más el daño. Pues es absolutamente lógico que así sea, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí la recomendación sería pues evitar al máximo este tipo de conductas, sobre todo en nosotros mismos, ¿no? Es muy difícil que podamos influenciar a nuestros familiares, aunque o a nuestros queridos, porque pues es una decisión de cada quien y más cuando ya son adultos y que cada quien toma sus decisiones. Pero sí, siempre hay un gran riesgo cuando tenemos estas enfermedades. Todavía el riesgo cardiovascular es todavía peor. Y obviamente, si queremos mejorar, tenemos que cambiar hacia la otra parte y aquí es donde viene el trabajo de cada persona y aquí donde viene el mayor reto porque pues no, no es nada fácil, no es nada fácil desacostumbrar a nuestro propio cuerpo a lo que le gusta, ¿no? Creo que ese es el punto principal de la salud, ¿no? No caer en en consecuentar a nuestro cuerpo de comer lo que se le antoja, porque lo que se le antoja generalmente nos va a llevar a la enfermedad, a todos. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué suplementos tenemos que tomar? Pues obviamente si estamos viendo que las consecuencias de esto pueden ser muy graves y que cada vez que existe este taponamiento, el cuerpo está produciendo oxidantes a lo bestia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente tenemos que tratarlo con antioxidantes. Entonces ya saben ustedes que su Beneyus, su sobre cada día, porque es un complemento, yo diría que de la canasta básica, ¿eh? Estos tres que les pongo aquí, más Beneaqua, es así como que la canasta básica porque pues son los mejores antioxidantes, ¿eh? Y Beneyus ya saben que es una mezcla de varios antioxidantes, de alga, de noni, de guaraná, ¿no? Nanox, que ya saben que es el antioxidante maestro, que ya tenemos una plática de glutatión también, glutatión, curcumina, ¿no? Y extracto de romero, lo mejor que existe. Benegli, bueno, la plática pasada que hablábamos de Benegli, que es una planta realmente maravillosa, desintoxicante, y su función principal, pues es eso, antioxidante. Bien, y ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, nutrirnos adecuadamente. Tenemos NutriFit, entonces pues aquí podemos utilizar el licuado y si lo acompañan
el licuado con la fruta de su preferencia, pues maravilla también, ¿no? Aunque bueno, ya saben que tiene su sabor propio, sus sabores propios, pero le pueden adicionar también la fruta de su preferencia. Benecaf, ¿por qué? Porque Benecaf, si recordamos su fórmula, que también ya hemos tenido una plática de eso, pues contiene lo que llamamos hongos funcionales que mejoran el sistema inmune. ¿Se acuerdan que les dije que la pelotilla esa que tapa el tapón también contiene estas células que se llaman mastocitos? Bueno, pues estos mastocitos también tienen que entrar en cierto control porque si se descontrolan, pues crean muchos más antioxidantes en una cadena que puede no tener detención y pues no hay detención del daño. Entonces, sí, por supuesto que sí, su Benecaf, por lo menos uno diario, porque tenemos ahí hongos funcionales. Como tenemos un daño en las paredes, ¿cómo le hacemos para reparar ese daño? Bueno, tenemos que meterle desinflamatorios también. Uno de los mejores es Beneloe, que es sábila, ¿verdad? Y esto que se llama aquí astaxantina, que prometo que voy a platicarles un día de estos de esta sustancia también. Antioxidantes fabulosos, desinflamatorios. ¿Y la célula con qué repara entonces sus células dañadas? Bueno, pues tiene que utilizar muchas cosas, pero dentro de ellas tiene que utilizar lo que se llaman aminoácidos esenciales. Y se llaman esenciales porque no los podemos producir, tenemos que adquirirlos, tenemos que consumirlos de afuera. Y una de las mejores fuentes de estos aminoácidos esenciales, pues es esto, BNG, que es colágeno hidrolizado. ¿Y qué tiene que ver eso con las paredes? Todo, porque las paredes de las células, las paredes de los vasos, todas necesitan colágeno, todas. O sea, no hay una sola célula del cuerpo que no necesite colágeno. Bien, y por supuesto que a este manejo jamás le debe de faltar, ¿qué? Su Beneaqua, porque ya les platico que en todos los procesos de enfermedad, y esta no es la excepción, siempre hay una sobrepoblación de virus, de bacterias y de hongos. Entonces, por supuesto que tenemos que utilizar, ¿qué? Su Beneaqua, sus 3 gotitas, mañana, tarde y noche. Yo por eso les digo que es como de la canasta básica, porque pues, la mayoría de nosotros siempre andamos en acidez. Bien, voy a dejar de compartir para que podamos platicar. Voy a abrir el chat que anda por aquí. Ajá, sí. Entonces, nos dice Mari Palacios que desde hace 11 años, dice, se me duelen las manos, me he acostumbrado incluso al dolor y hasta, incluso al cargar el teléfono, pues dice que me duele. Dice, y pocas veces he sentido adormecida la lengua, ¿no? Dice aquí, y dice, mi hermana, supongo que es mi hermana, dice, también lo padece. Mi mamá lo padeció y además tuvo varices. Si esto se hereda, bueno, sí hay un factor de herencia, ¿eh? Pero creo que el más principal es que podamos hacer nuestras propias modificaciones de hábitos, de alimentarnos adecuadamente, de mantenernos alcalino, como les platico pues en el libro, y utilizar lo que les acabo de decir, pero que jamás les falte Beneaqua. Ustedes vieron, como les acabo de presentar, que a la fiesta del taponamiento siempre se adicionan virus, bacterias y hongos. Entonces, por favor, por favor, por favor. O sea, es canasta básica. Él sí dice, hola doctor, una persona que dice casi no puede dormir del lado izquierdo porque le duele el corazón, ¿ok? Su latido se empieza a escuchar como un silbido. Es tema de las arterias. Bien, cuando una persona está haciendo ese silbido, ¿no? Casi siempre es un tema de bronquios, entonces hay que checar por allí. Y el dolor del corazón siempre, escuchen bien esto también que les voy a decir, el dolor del corazón no es para dejarse para después, ni es que saben que me encontré pues en mi camino mucha gente que estaba acostumbrada igual a que le doliera de vez en cuando el corazón y no le hacía caso. Y esos pueden ser avisos de que el corazón está funcionando mal o que se están taponeando las arterias. Sí, sí puede ser. Entonces, ante esos casos, asiste con tu médico, vea que te hagan tus estudios adecuados y más vale que estemos muy seguros de que vas bien, ¿no? Luego, Tomás, saludos, Tomás Martínez. Si una persona diabética, dice, con
problemas de la presión, si una persona está propensa a la aterosclerosis, sí, claro que sí. Como vimos aquí en los predisponentes, ahora entonces la predisposición es, pero acelerada, pues ese es el punto, acelerada. Cuando tenemos una enfermedad ya, pues todavía la aterosclerosis es todavía más acelerada. Mi tocayo, Raúl, dice aquí, hablamos de 8 suplementos, dice, pero ¿en qué orden recomendarlos y en qué horarios? Bien, eso no creo que tengan mayor complicación, ¿eh? Los suplementos realmente no tienen horario, no son medicamentos. Entonces los pueden tomar en el momento que quieran y los pueden tomar combinados. Por ejemplo, oye, ¿qué tal si me tomo mi Beneloe? ¿No? Ajá. Y además, quiero tomarme mi Benegli, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿los puedo combinar en un vaso de agua? Pff, pero por supuesto. Es que fíjate que me gusta el sabor por ejemplo, de Benejus. Bueno, pues entonces ponle, que no les dé el reflejo, ponle Benejus, ¿sale? También puedes hacer una mezcla completa sin problema. Pero es que fíjate que también al mismo tiempo me puedo tomar, por ejemplo, el Nanox, ¿no? Aquí está, eso es. Sí, por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Y también quiero tomar mi Beneaqua, ok. Aquí es solamente la excepción. Si tomamos Beneaqua, ok. Entonces tenemos que esperar 1 hora entre la toma de Beneaqua y cualquier otro antioxidante, así de simple. ¿Por qué? Pues porque estos, por ejemplo, el Nanox, el Benejus o cualquier otro de nuestros productos, el Benegli, por ejemplo, tienen efecto antioxidante. Ok, muy bien. O sea que disminuimos la respuesta destructiva de las células que se llaman mastocitos. ¿Se acuerdan? Ok. Sí, pero este efecto del Beneaqua es un efecto oxidante y no queremos que se anulen. ¿Y qué es un efecto oxidante? Pues también es un efecto que oxida, que destruye. Pero ¿qué creen? Lo mejor de Beneaqua es que puede destruir, aniquilar, oxidar a las partículas que son más ácidas. Y las más ácidas son las bacterias, virus, hongos, tumores. Entonces, sin lastimar a nuestras propias células del cuerpo, hay muchísimos estudios al respecto. Entonces, esa es la única salvedad. Dice aquí Maribel, buenas noches, dice, tengo endocarditis y según me dijo el médico, son trombos o coágulos o vegetaciones. Dice, es lo mismo que lo que menciona del tema. Bien, si fueran vegetaciones, no. Es muy probable que lo que tengas sea en las válvulas, o sea, que tengas vegetaciones en las válvulas del corazón, eso sí es común. Y son como cicatrices que quedan por infecciones, casi siempre adquiridas en la infancia y casi siempre por una cosa que se llama el estreptococo beta hemolítico, que también es otro tema interesante, algún día lo vamos a tocar, y sus consecuencias. Y esas vegetaciones que están allí hacen que la circulación no sea tan fluida y puede crear la formación de trombos o de coágulos. Es un mecanismo más complejo. Ahorita hablamos de taponamiento en las arterias, pero también se pueden formar esos coágulos por una mala circulación en las válvulas. Es muy probable que se trate de eso. Habría que checar bien tu caso, ¿no? Y dice aquí, tengo lupus y según la endocarditis está relacionada con el lupus. Sí, sí, hay una plática que ya dimos del lupus, te sugiero que la cheques también, tanto en YouTube como en Facebook, en las páginas oficiales de Benelate. Pero sí, sí, efectivamente, tiene que ver con eso, sí, así es. Bien, dice aquí, saludos, médico. Dice aquí, es Rocha. Bien, dice un abrazo grande, nos vemos en Coatzacoalcos, saludos a Coatzacoalcos, mis hermanos de allá, claro que sí. Victoria dice, doctor, ¿realmente cuál es el efecto notable que tendrá una persona enferma de
hipertensión arterial y obesidad a tomar Beneyus. Bien, acuérdense que no es solamente el tomar solamente pues un suplemento. Yo siempre les recomiendo que tomen varios porque cada uno tiene sus formas de acción. Y entre más herramientas estemos utilizando, pues creo que es mucho mejor la respuesta para el organismo. Esa es una parte importante, ¿ok? La otra parte importante es evitar pues las partes de los alimentos agresores, como ya vimos, porque creo que también ahí hay un detalle muy importante en nosotros los humanos, como que somos muy resistentes a dejar nuestros propios gustos y nuestros hábitos, ¿no? Entonces, si nada más le adjudicáramos es que toma, por ejemplo, tu Beneyus y ya con esto se te va a quitar la hipertensión. Pues no, no es así. Tienes que hacer cambios también, tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo y no podemos decir, bueno, voy a seguir comiendo mis gorditas de chicharrón, ¿no? Prensado. Pero me tomo mi Beneyus o me tomo cualquier otro suplemento y ya con eso se me va a quitar. No, no, no es así. Tenemos que ayudarle a nuestro organismo y sobre todo no utilizar solamente una herramienta. Tenemos muchas y todas son muy buenas. Entonces, pues recomendémoslas, ¿no? Bien. Me preguntan por aquí, dice, a ver si nos pasan el video, le agradezco mucho la atención. Ah, muy bien. Bueno, pues bien, aquí hasta abajo en el chat ya nos hizo favor de poner Molo el link para todos los videos. Ahí nomás le dan y ahí está todos los videos que tenemos, ¿no? Sí, bien. Victoria me pregunta, dice aquí, que si tendrá, dice aquí, más energía una persona que toma Beneyus. Sí, y generalmente la pueden tener en los próximos 10 a 20 minutos. Sí, sí, claro que sí. Y aquí me pregunta Maribel, dice Maribel, dice, sí, dice exactamente eso me explicó, pues supongo que el médico dice que eran vegetaciones que están en las válvulas del corazón y que me ocasionaban trombos, le mando anticoagulantes, muy bien. Y ahorita está tomando, me dice Maribel, Beneyus, Beneglin, Anox, Benegen, Beneaqua, Beneloe, Benecaf. Todo eso me puede servir, pero claro que sí. Ahora, si quieren convertirse, como siempre les platico en mis conferencias, si quieren realmente volverse profesionales de su salud, bueno, pues entonces den el paso que sigue, ¿no? ¿Y cuál es el paso que sigue? Pues muy sencillo. No dejen nada al azar. Mídanse su pH con un medidor como este o parecido. Si tienen problemas de conseguirlo, avísenme y con todo gusto. Pero es importante que se midan su pH en su orina. Ahí en el libro pues les explico cómo, les digo las cifras y todo, porque entonces ahora sí ya podemos tener un piso más firme para poder lidiar con nuestras propias enfermedades. Bien, vamos a las preguntas de Face que están aquí y vamos a ver, dice aquí. Saludos, Luz del Carmen Domínguez, dice, ¿qué producto puedo tomar? Dice que siento comezón en las rodillas y en el cuerpo. Bien, como ahorita el tema es del taponamiento en las arterias, Luz del Carmen, por favor envíame un WhatsApp, ya está mi teléfono ahí al principio de la plática, y con todo gusto, porque bueno, ese es otro tema, y con todo gusto nos ponemos de acuerdo. Mari Delgado, dice, para fuerte infección es excelente tomar el Beneaqua. Sí, claro que sí, para todo tipo de infecciones, tanto internas, por ejemplo, infecciones del riñón, infecciones de la garganta. Yo les platicaba la otra vez que también que si tienen problemas de amigdalitis crónica, tomen su Beneaqua. No, 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 es que es absolutamente increíblemente maravilloso. Se van a olvidar de ese problema. Y también para las infecciones externas, estamos hablando de lesiones que están infectadas, por ejemplo, problemas de herpes también, claro que sí. Incluso infecciones del estómago, sí, por supuesto que sí. Luz Esmeralda dice, buenas noches. Dice, a veces cuando me levanto tengo adormecido mi brazo. ¿A qué se debe? Bueno, puedes tener muchas explicaciones. Mientras sea solamente adormecimiento, pues lo más seguro es que sea la posición, ¿no? En que duermes o que lo estás aplastando un rato el brazo. Cuando hay adormecimiento y dolor, la cosa cambia. Acuérdense que el dolor del corazón no es algo para
retrasarlo, hay que estudiarlo. Pero la gente cuando tiene dolor del corazón refiere que es un dolor pero muy intenso. Entonces, pues con calma, con toda la calma, pues hazte tus estudios también, hazte un electro, por ejemplo, ¿no? Y Berta me dice qué recomienda para la embolia, pues los productos que acabo de mencionar, que son varios, como viste al final de la plática, solamente hay que anotarlos, son esos. Y me dice Patti Ramírez, y si para las varices, exactamente es lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de varices? Ahí no hablamos de arterioesclerosis. Ahí hablamos de un taponamiento de las venas, que ya lo vamos a tocar también, porque ahí tiene que ver del taponamiento de las venas, de las piernas, tiene que ver mucho la formación de úlceras en las piernas. Entonces, es el mismo proceso, nada más que en las venas. Entonces, ¿qué les recomiendo para eso? Exactamente lo que les acabo de recomendar. Y con todo y los cambios que tienen que hacer, porque pues, esto es muy común en personas que tienen sobrepeso, ¿no? U obesidad. Bien. Nos pregunta Erika Muñoz, dice, buenas noches, doctor, una persona que le acaban de detectar cáncer en el útero, aparte de Beneyus y Beneaqua, dice, ¿si puedo recomendar la malteada? Sí, por supuesto, aunque también yo le recomendaría, aparte de lo que ya me dijiste, que no le falte, pero por nada, Benegli, su desintoxicante, poderosísimo, poderosísimo. Entonces, sí, puede ser, ¿sale? Y por acá de este lado, Ana Rosa Sánchez dice, si el sangrado de la nariz tiene que ver con este tema, dice, porque se me hace costra en la nariz y cuando me quito me viene la hemorragia. ¿Qué me recomienda? Bien, aquí te recomiendo que no lastimes tanto la nariz. O sea, híjole, esto es algo muy común lo que padeces, ¿eh? Y es muy común sobre todo en los niños. Entonces, hay que darle chance al organismo a que forme bien su coágulo, porque casi siempre a veces son infecciones, a veces es la nariz reseca, y no quitarlo, o sea que no te quites la costra. Entonces, ¿qué haces? Ah, bueno, pues aguántala, pero a veces se seca y lastima. Entonces, lo único que tienes que hacer es remojarla con un poquito de agua, poquita sal en el agua, y remojarla y esperar que solita se vaya a salir y a quitar. Eso puede tardar unos días, pero así ya no te lastimas más. Porque si la vuelves a quitar, vuelve a pasar, no le das chance a tu organismo. Algo está pasando ahí que tienes alguna sensibilidad, ¿sale? Maribel me dice otra pregunta, dice, ¿los productos no me afectan en nada con los anticoagulantes? No. Cualquier suplemento Benelate no se contraindica, no se contrapone con ningún medicamento, absolutamente con ninguno. Al contrario, todos nos ayudan porque tienen antioxidantes y aunque estés tomando anticoagulantes, no, adelante, puedes hacerlo con toda la confianza. ¿Cómo saber si estás bien anticoagulada? Tú debes de ser experta en eso. Y para eso ya sabes que hay exámenes que utilizamos en la medicina y uno de los más comunes es tu INR. Entonces, que no se te olvide cada vez que vas al médico, ¿cómo va mi INR? Porque ahí nos damos cuenta que también, o si nos falta más anticoagulante, o si ya nos pasamos, en fin. Entonces, chécate por ahí, ¿sale? Bien, este tema es muy largo, muy interesante, y para la próxima semana les tengo todavía datos que nos van a dejar impactados, porque esta enfermedad que nos mata casi a todos tiene una historia tremenda y nos ha acompañado a los humanos desde que los humanos aparecieron en la Tierra y les tengo datos interesantes. Ahorita pues terminamos la sesión, les agradezco mucho su presencia, un abrazo amigos de Facebook y a todos los que nos acompañaron también aquí en el Zoom de este jueves. Y por supuesto que gracias al equipo que siempre está atrás, muy amables y nos estamos viendo próximo jueves. Continuamos con este mismo tema tan interesante y apasionante que es por qué se forman coágulos en los vasos sanguíneos, en las arterias. Cuídense mucho. Hasta pronto, Luis, Tere. Cuídense mucho, Maribel. Nos estamos viendo.